Hola, hola. Les tengo que contar que esta es la segunda vez que grabo esta clase. La primera me grabé yo, pero tuve un problema con el audio, así que intentaré ahora de esta otra forma y espero que pueda ser una mejor experiencia para ustedes escucharla que las dos clases anteriores. Sé que en esas clases hubo mucha información que tal vez me apuré mucho en la explicación, en la forma de presentarlo, pero no fue con ninguna mala intención, todo lo contrario. Fue justamente para en poco tiempo poder plantear varias cosas. Y eso creo que no, en estas circunstancias tal vez no es lo mejor. Y por eso mismo hoy día cambiaré la metodología para poder explicar en forma mucho más detallada las cosas que quiero presentarles en esta clase. Lo primero que quiero hacer es hacer una recapitulación de las dos clases anteriores, principalmente para contextualizarlos por qué son importantes esas clases. En la clase de introducción, el objetivo de esa clase era poder mostrarles ciertos hitos en la historia de la neurociencia que nos ayudaran a entender cómo ha ido evolucionando la importancia del cerebro para poder explicar la conducta y procesos cognitivos complejos ya de nuestra vida y cómo ciertos avances actuales nos entregan preguntas que son importantes de poder plantearnos, cómo cambian las neuronas, su morfología cuando aprendemos, por ejemplo. Entonces, toda esa era una suerte de pincelazo como para poder introducir estos temas, que yo sé que no para todos son de lo más agradables o fáciles de comprender. Luego, en la clase 2, nos centramos en describir en forma bien sucinta, bien por encima, distintas fases del neurodesarrollo. Y esto tenía que ver principalmente con este desarrollo desde un óvulo fecundado, pasando por la proliferación celular, la migración, después cómo en esta migración las células llegaban a ciertos sitios, los cuales se iban a establecer contacto con otras neuronas, por ejemplo, y eso iba a desembocar en que estas neuronas aumentaban su árbol dendrítico, crecían sus axones, se desarrollaran. Y eso lo conocimos como sinaptogénesis. Cómo esos procesos se mantienen durante toda nuestra vida, lo mismo que la neurogénesis y que también la apoptosis, aquellos procesos de muerte celular. Quería un poco señalar esos temas porque en la medida que avance el curso nos iremos refiriendo a cada una de esas cosas de una u otra forma. Y también para contextualizar de dónde surge este sistema nervioso y cuáles son las principales células que lo caracterizan. Y eso es lo que vimos en células nerviosas, el poder hacer esta diferencia entre neuronas y entre células que no son neuronas, células que son parte de la glía, que en la ayudantía ustedes pudieron conocerlas un poco mejor, ¿cierto? Los astrocitos, los oligodendrocitos, etcétera. Y el otro objetivo de la clase anterior era poder darles ciertas nociones básicas de neuroanatomía, de qué estructuras en nuestro cerebro son importantes de comenzar a relacionarnos con ellas. El hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, son todas estructuras compuestas por células nerviosas, compuestas por neuronas, que nos ayudarán a entender cómo se genera la conducta a partir de este funcionamiento cerebral, que es un poco la pregunta que hemos querido responder, ¿cierto? El plan de la clase de hoy día también quiero dividirla al menos en tres partes. Primero pensé en una clase seguida, pero después pensé que es mejor ir por parte y así pueden ustedes avanzar al ritmo que quieran después durante la semana. El plan de esta clase es poder hablar acerca de los potenciales eléctricos. Quiero aclarar desde ahora que van a haber muchas cosas que tal vez no se van a entender en esta clase, porque
si algo tiene la neurotransmisión es que es un proceso que depende de otros procesos más, más acotados, pero que uno no se puede explicar sin el otro. Entonces, si yo quiero explicarles hoy día, por ejemplo, el potencial de acción, necesariamente tengo que referirme al potencial de reposo. Y para explicar el potencial de reposo, tengo que explicar el movimiento de iones, qué canales, qué, etcétera. Entonces es mucha información la que necesitamos para poder explicar un proceso en forma clara. Entonces desde ya les puedo decir que van a quedar cosas inconclusas. Y eso es inevitable. Y eso es algo que tenemos que aprender a vivir con eso, porque en las clases siguientes se van a ir complementando. Y voy a tratar en las clases que siguen de poder ir retomando lo que hablamos hoy día para unirlo y asociarlo con lo nuevo que va a ir apareciendo en las clases que continúan. Les quiero plantear que sería bueno que tuviésemos una clase, iba a decir presencial, no presencial, sino que a través de videoconferencia de integración de toda esta materia, porque yo sé que la segunda unidad, que tiene que ver con potenciales eléctricos, que tiene que ver con neurotransmisión propiamente tal, es una unidad súper pesada. Y sé que a lo mejor en la clase de hoy día van a quedar muchas dudas y en las que siguen también. Entonces creo que es necesario que podamos tener un espacio para poder plantear esas dudas. Yo ya les había ofrecido la instancia de las tutorías, esas siguen disponibles, ¿sí? Para los que quieran tener tutorías de esta materia, de la que ha pasado, de la que viene, ¿sí? Pero aparte de eso también quería proponerles al menos una clase integrativa luego de esta unidad, que yo sé que puede ser necesario justamente para integrar los distintos contenidos. Entonces, diciendo eso, que era importante para mí que lo pudiésemos tener claro, el plan de hoy día va a estar delimitado en comprender los potenciales eléctricos, no todos, sino que principalmente el potencial de receptor y el potencial de acción. El potencial de reposo nos referiremos a él, pero en la ayudantía hay mucho más de eso, y el potencial sináptico será algo que veremos en las clases que siguen. Eso no significa que en las clases que siguen no seguiremos hablando de potenciales, lo haremos. De hecho, retomaremos muchas cosas de las que vamos a decir hoy día. Y junto con la explicación de estos potenciales, hablaremos acerca de ciertos conceptos que son importantes, como por ejemplo el concepto de gradiente químico, gradiente eléctrico, el concepto de despolarización y de hiperpolarización. A por ellos. Entonces, la gran pregunta que interesa responder es cómo el sistema nervioso genera la conducta. Esta pregunta nos ha acompañado desde la clase introductoria, cómo un pedazo de tejido cerebral genera la conducta. La explicación que podemos dar en esta clase va a estar asociada a los potenciales eléctricos. Pero antes de entrar a hablar de potenciales eléctricos, tenemos que hablar de cosas mucho más puntuales, mucho más específicas. Y que tenemos que acordar que todos podamos comprender lo mismo, ¿sí? Lo primero que quiero decirles es que tenemos iones en nuestro cerebro, ¿sí? Hay iones en todas partes. ¿Qué son los iones? Son átomos que tienen carga, ¿sí? En esta imagen ustedes están viendo dos tipos de iones, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. El ion con carga positiva en este caso es un ion de sodio y el ion con carga negativa es un ion de cloro. Estos iones están rodeados por unas moléculas especiales porque son moléculas que tienen dos hidrógenos y un oxígeno, ¿sí? Y por lo tanto uno lo podría leer como H2O y eso sabemos que es agua.
Entonces lo que ustedes están viendo en este momento son dos átomos, uno de sodio, uno de cloro, rodeado por moléculas de agua. El cloruro de sodio, que es lo que conforman estos átomos, cloruro de sodio, es la sal. Y la sal con el agua genera agua salada, ¿cierto? ¿Por qué es importante todo esto? No solamente para saber qué es lo que contiene el agua salada, sino que porque el exterior de nuestras neuronas tiene agua salina. Es decir, en el exterior de nuestras neuronas, el medio extracelular está compuesto principalmente de iones de sodio e iones de cloro. Eso es súper importante que desde ahora lo podamos recordar para todo lo que sigue en esta clase. Las neuronas, en su medio extracelular, hay una gran concentración de cloro y de sodio. ¿Por qué esto es importante? Porque sabemos que las neuronas tienen una membrana y la membrana está atravesada por proteínas transmembranas. Son proteínas que atraviesan la membrana, ¿cierto? Y estas proteínas son capaces de dejar pasar a iones que están hidratados con agua. Porque hemos dicho también en la clase anterior que la membrana es una bicapa lipídica que tiene proteínas, que tiene carbohidratos y que tiene lípidos. Y esos lípidos coinciden en el centro de esta membrana. Y por lo tanto, si bien las moléculas de agua que rodean a estos iones pueden acercarse a la cara externa o interna de esta membrana, no la pueden atravesar. Entonces ese líquido salino que está en el medio extracelular con muchos iones de sodio y muchos iones de cloro no puede atravesar la membrana directamente. Tiene que hacerlo a través de canales. Esa es la segunda cosa que diremos. En el medio extracelular hay harto sodio, hay harto cloro, y ese sodio y cloro no puede llegar y pasar si no es a través de canales que desde ya les diremos canales iónicos, ¿sí? Porque a través de ellos van a permear iones, van a ingresar iones o salir iones de la célula o de las neuronas, como veremos hoy día. Una segunda cosa que vamos a decir es que hemos visto que hay mucho más sodio y mucho más cloro al exterior. Eso significa que hay una mayor concentración de sodio y de cloro. Cuando hay una mayor concentración, en este caso de un ion, en el exterior de la neurona, si la neurona abre canales que permitan el paso de esos iones, esos iones naturalmente van a tender a fluir hacia el interior de la neurona. Y eso es lo que llamaremos gradiente de concentración. Esta tendencia en la cual las sustancias que están, en este caso solutos, en este caso iones, ¿cierto?, que están más concentrados, que se encuentran en una mayor concentración en un espacio, van a tender a ir a espacios donde hay una menor concentración. Y eso es un poco lo que estamos viendo acá. Hay una mayor concentración en un lado. Si hay lugares por los cuales estos iones pueden atravesar, lo van a hacer hacia zonas donde hay menor concentración. ¿Qué nos dice eso de lo que estamos hablando? Que si hay más concentración de sodio y de cloro fuera de la neurona, si se abren canales que permitan el paso de sodio y que permitan el paso de cloro, es probable entonces que esos iones ingresen a la neurona. ¿Ya? Eso es importante que desde ya lo consideremos, porque eso es lo que llamaremos gradiente de concentración, ¿sí? También hay que considerar otro tipo de gradiente, que es el gradiente de tipo eléctrico. ¿Y esto a qué se refiere? Acá tenemos dos átomos, uno positivo y uno negativo, que están tomaditos de la mano. Significa que cargas opuestas se atraen, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos a un lado de la membrana mayor cantidad de carga positiva y al otro lado mayor acumulación de carga eléctrica negativa,
Si de pronto se abren los canales, va a tender una a ejercer una fuerza de atracción respecto a la otra, ¿sí? Sí, y eso también genera lo que conoceremos como gradiente eléctrico. Si de pronto sale mucha carga positiva, el medio extracelular se va a volver más positivo y el medio intracelular se vuelve más negativo porque está saliendo carga eléctrica positiva. Entonces, como está más negativo, va a atraer carga positiva. Y eso es un gradiente eléctrico, en la cual el movimiento de iones se debe a la diferencia de cargas. En el gradiente de concentración, el movimiento de iones se debe a la mayor concentración, ¿sí? De mayor concentración se van a mover a lugares donde hay menor concentración de ese ion. En cambio, en el gradiente eléctrico se mueven atraídos por la carga opuesta. ¿Ya? Esos son entonces dos términos, dos elementos que debemos considerar para todo lo que sigue. El concepto de gradiente, tanto químico de concentración como eléctrico. Y por eso se llama electroquímico. Son dos tipos de fuerzas que arrastran los iones, tanto al interior como al exterior de una neurona. Y la última consideración que vamos a tener en esta mini introducción a la clase de hoy día es que va a recubrir a los axones de las neuronas, ¿ya? Hay una analogía que siempre se hace, que la conducción eléctrica de las neuronas se asemeja a la conducción que se puede tener en un cable eléctrico. Y es hasta por ahí nomás, porque las neuronas son muy malas conductoras de electricidad. Y esto ocurre porque sus axones están llenos de distintos tipos de canales por los cuales van a salir o entrar distintos iones. Entonces, si se produce un potencial eléctrico, que es una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica, si no cumple ciertas características que las iremos conociendo en la medida que avance la clase y las próximas clases, esa corriente eléctrica se va perdiendo su intensidad y no es capaz de seguir a lo largo del axón si no es gracias a ciertas características especiales, ¿ya? Y por eso se asemeja la conducción eléctrica a lo que ocurre con un cable que conduce electricidad. En el caso de un cable, si los cables están pelados y si está conectado a una fuente eléctrica y nosotros tocamos ese cable pelado, posiblemente nos electrocutamos, ¿cierto? Si tocamos el plástico no lo vamos a hacer porque el plástico lo aísla los iones que están cargados eléctricamente y por lo tanto no nos electrocutamos. En el caso de las neuronas pasa algo similar. Hay una conducción eléctrica, por lo tanto hay iones, hay una corriente que se transmite a lo largo del axón y eso es lo que veremos hoy día. Y esa corriente, si no estuviese la neurona rodeada, envuelta por la vaina de mielina, sería una conducción mucho más lenta que si efectivamente está cubierta con estas vainas de mielina. Recordemos que la vaina de mielina son oligodendrocitos o son células Schwann, dependiendo si es del sistema nervioso central o periférico. Entonces acá hay algunas aclaraciones. Hablaremos de una conducción pasiva de la corriente eléctrica en aquellas neuronas que no son mielinizadas y que se despolarizan. Veremos que cuando hablemos de despolarización estaremos refiriéndonos a cuando ingresa carga positiva y esa carga que ingresa es capaz de transmitirse a lo largo del axón, pero no por largas distancias. Entonces la transmisión pasiva de señales eléctricas es posible, pero en neuronas que son muy cortitas, muy chiquititas. Sus longitudes del axón son muy pequeños. En la mayoría de las neuronas la transmisión
se da apoyada por las vainas de mielina que generan esta impermeabilización, impermeable al axón, que impide que los iones puedan salir de la membrana, y eso hace que la corriente pueda ser más estable en su transmisión. Veremos que hay muchos otros elementos para que la transmisión se mantenga estable a lo largo del axón. No solamente el que esté recubierto por la vaina de mielina, sino que también la conducción activa que se asocia al potencial de acción. Y eso tiene que ver con que en cada uno de los nódulos de Rambier se va a ir regenerando el potencial. Eso es algo que veremos específicamente con mucho más detalle en la clase siguiente. Hoy día quiero que nos centremos en cómo se produce el potencial de acción, ¿sí? Más que cómo se conduce a lo largo del axón. Yo ya les adelantaba que hay muchas cosas que nos van a quedar pendientes porque es muchísima información para una sola clase. Entonces, creo que este es un buen momento para poder hacer un alto y si no están muy cansados, seguir con el siguiente video.